¿Verdad? Ok, hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Bienvenidos todos. Estamos estudiando entonces el libro de Génesis. Ya la semana pasada estuvimos viendo cómo Dios se arrepiente, dice acá, de haber hecho la raza humana, porque todo pensamiento y todos los designios del ser humano era todo hacia el mal. Entonces Dios se arrepiente de haber hecho haber hecho ser humano y decide la destrucción del mundo. Pero el versículo 8 es un versículo de consuelo para todos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. O sea, Noé, a pesar de que en el mundo existía maldad, de que todos los designios, los pensamientos de toda la humanidad, la humanidad que se conocía en ese momento, era de continuo hacia el mal, solamente todo era hacia el mal. Él, rodeado del mal, él halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Dios, no depende del ambiente donde estemos, como pasó también en Sodoma y Gomorra con Lot. Lot vivía en una tierra, en una ciudad que estaba completamente corrompida por el pecado, pero Dios permitió que él saliera de esa tierra porque también halló gracia ante los ojos de Dios. Lot era un hombre justo, a pesar de que vivía en una nación llena de pecado. Y aquí vemos a Noé en la misma situación. Entonces Dios decide la destrucción del mundo, decide destruir todo el mundo y lo quiere destruir o lo decide destruir con un diluvio. Entonces llama a Noé y le da instrucciones sobre lo que él tiene que hacer para preservar la raza humana, y no solamente la raza humana, sino también todo lo que eran los animales, todos los seres vivos que Dios había creado para que se preserve después del diluvio. Entonces le manda a construir un arca de madera, de gofer, le da las medidas, le da todas las instrucciones de cómo debe ser el arca, y le dice que la haga, porque él iba a hacer llover en la tierra y todo se inundaría y todo ser vivo iba a morir. Y así hizo Noé. Noé, a pesar de que en ese tiempo todavía no se conocía la lluvia, porque según lo que nos dice Génesis en el capítulo 2, la tierra era regada por un vapor que salía, que hasta ahora no se conocía lo que era la lluvia. A pesar de eso, Noé obedece a Dios, hace todo conforme al mandato de Dios, según las instrucciones de Dios, Dios obedeció todo, como era. Entonces, hablamos también de que el arca de Noé es como la sombra de lo que es la iglesia. Para preservar la vida, para poder vivir, tenemos que estar, o ellos tenían que estar en el arca. Los que estuvieran fuera del arca, todos iban a morir. Si estaban dentro del arca, iban a vivir. Noé estuvo aproximadamente 120 años construyendo el arca, y según lo que dice Hebreos capítulo 11, dice que él era pregonero de justicia. O sea que él, mientras estuvo construyendo el arca, él estuvo pregonando, estuvo anunciándole a las personas que Dios iba a destruir la tierra, que Dios iba a destruir el mundo, que todo ser vivo iba a morir. Pero a pesar de que él era pregonero de justicia, él iba a pregonar sobre la justicia de Dios, de cómo iba a ser la justicia de Dios. Lo vamos a ver, creo que vamos a ver hoy. Ninguno de ellos se arrepintió. Al final, los únicos que entraron en el arca fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos. Fueron los únicos que entraron en el arca, fueron los únicos que se salvaron. Lo demás, los animales que entraron, todos por pareja, entraron en el arca y fueron los únicos que se salvaron. Y bueno, hoy creo que vamos a ver la parte del diluvio donde ya empieza a llover y todo lo que sucede durante ese diluvio. Hermano, lo dejamos en sus manos, hermano Roberto, maestro. Tiene el micrófono apagado, hermano. Gracias, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Qué bendición estar aquí abriendo la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, conocer lo que es. Quiero antes de seguir adelante el capítulo 7, ahondar un poquito más en lo que es el concepto de lo que son sombras, de lo que va a ser. Ustedes se acuerdan de que en el libro de los Hebreos, en
capítulo 10. Hebreos, el capítulo 10. Nos dice el versículo 1 y el versículo 4. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ser perfectos que se acercan. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos, versículo 4, no puede quitar los pecados. Y por otro lado está diciendo de que el sacrificio que Cristo hizo, según el capítulo 9, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que hay eventos en el Antiguo Testamento que son una sombra, que se parecen a lo que es la verdadera realidad de lo bueno, lo que viene después, ¿verdad? Y aquí estamos viendo una sombra muy clara, ¿verdad? De que el mundo va a ser destruido con un diluvio, y hay una arca que se construye, y el que se sube al arca sobrevive, ¿verdad? Entonces, ¿el arca es sombra de qué? No se queden callados. De la El iglesia. bautismo. De la iglesia, porque el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Okay? Ahora, ¿quién subió las gentes al arca? Cuidado. Dios. Dios, el Señor es el que añade a la iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? ¿Verdad? Yo plantea, por regó, Cristo da el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento lo da Dios. Pero sí entendemos luego que los que no pudieron subirse al arca se murieron, no fueron salvos. Entonces la pregunta siempre es, ¿hay salvos fuera de la iglesia? No. ¿Cuál es la contestación? De acuerdo con la sombra que estamos viendo. No hay. No. No hay. Entonces tenemos que entender eso, por más que nos moleste y nos duela y no entendamos por qué y las razones y toda la cosa, pero la verdad es esa, ¿verdad? Que la verdad es esa, que Dios es así. Ahora, lo que hizo Dios es malo, de haber destrozado toda la humanidad y todo el mundo animal que se mueve sobre la tierra. ¿Es malo lo que él hizo? ¿Es cruel o es justo? Si Noé Justo. no estaba predicándole todo el tiempo, los 100 años que él estaba predicándole, entonces fuera cruel. Pero ya ellos sabían. Es igual que el hombre que me sacó la pistola. Y yo le dije, bueno, tira. Y me tiró. ¿De quién es la culpa? Es mía. Y yo debía decirle, oh, por favor, no me tire. Tengo 4 perritos que me aman mucho. Pero ellos sabían lo que iba a pasar y le siguieron haciendo. Nosotros no tenemos excusa. Cuando Dios dice en su palabra que los que no creen y no son bautizados son condenados, como dicen los cubanos, más claro, échale agua. Más claro, échale agua. Ok. Ahora, ok, muy bueno. Ahora, el segundo punto, ¿cómo llamamos nosotros las declaraciones que Dios a través de Jesucristo y sus apóstoles hicieron para avisarnos que nos teníamos que bautizar y todo eso? ¿Cómo llamamos ese conjunto de palabras que se nos dieron a nosotros? Le llamamos buenas Doctrina. nuevas. Buenas nuevas, ¿verdad? Le llamamos Buenas noticias. evangelio. Le llamamos evangelio, ¿verdad? Buenas nuevas. Entonces, aquí también hay buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Fíjense bien. Ahí mismo en el capítulo 6, las buenas nuevas es el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra.
¿verdad? Y luego dice, hazte un arca de madera de gofer y le da todas las instrucciones de lo que tiene que hacer para salvarse de este castigo. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Las instrucciones para Salvarse del castigo. evitar el castigo, ¿cierto? Las instrucciones para evitar el castigo. Y por ejemplo, en el primer sermón del apóstol Pedro en Hechos, capítulo 2, cuando ellos preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que les dice Pedro? Les da instrucciones de lo que tiene que hacer para salvarse, ¿verdad? Así de sencillo, así de sencillo. Entonces hay unos paralelos maravillosos aquí para darnos cuenta y entender claramente las cosas que tenemos dudas, ¿verdad? O sea, el mundo le gusta decir que todo el mundo se va a salvar, porque Dios es tan bueno, que es Santa Claus, que va a venir por ti y se va a llevar a todo el mundo para el cielo, todo el mundo se va a ir para allá, todo el mundo, nadie se va a perder. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que dice, al contrario, ¿cuántos se salvaron en la situación del arca de Noé? Lo vamos a leer ahora en el diluvio de agua como lugar. Eran 8. Ahí dice Pablito. 8. 8 personas, dijo. Pablito dijo 8 personas. No lo entendí muy bien porque habla otro idioma, pero... No, fui cristiana. Ah, fue Tiziana, dice. Ok. Bien, entonces, ¿hay algún comentario sobre eso? Dios fue el que cerró la puerta. Entonces nadie la podía abrir. Ahorita no hemos llegado ahí todavía. Ok. Apenas vamos a empezar el capítulo 7. Todavía estamos en el 6. Quiero que leamos otro pedacito más muy importante que está aquí. Versículo 18. ¿Qué hizo Dios con Noé? ¿Qué estableció? Un pacto. Ah, un pacto. ¿Se fijaron? Ese pacto lo estableció con Noé. Fue similar al pacto que estableció con Adán. Adán no lo siguió, le fue mal. Noé lo siguió, le fue bien, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de pactos. Y aquí lo dice claramente que fue un pacto. Este pacto no nos incumbe a nosotros. Nosotros no tenemos nada que hacer haciendo arcas. No es nuestro trabajo, no es hacer arcas, porque no es un mandamiento para nosotros, fue para Noé. Igual que Adán y Eva, y cuando igual que Abraham. Igual que Abraham, igual que Moisés. Entonces, cuando nosotros entendemos eso nos cambia totalmente de lo que piensa la mayor parte de la gente, casi sin excepción. Y no sé si hay alguna excepción, pero que los que yo conozco, las sectas que yo he escuchado hablar, de las sectas del cristianismo, todas se basan en la obediencia a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos. En algo. Simplemente no se quieren separar de seguir ahí, ¿verdad? En algún lado están obedeciendo los 10 mandamientos. Entonces, esa es la diferencia. Debemos entender que hay un pacto aquí. Si Dios le dijo que hiciera una arca de madera de gofer, ¿qué tenía que hacer Noé? Tenía que ir a no comer, tenía que meterse al huerto del Edén y no comer del árbol que le dijo Dios que no comiera Adán. No, esa no era la forma de obedecerlo. Con las medidas y con la manera que él le dijo, con tal para las indicaciones que le había dado. Exacto. ¿Okay? Entonces, o sea, tenemos que pensar y razonar todas estas cosas. O sea, lo ilógico que suena, ¿verdad? Que Noé se hubiera regresado al huerto del Edén, no sé cómo hubiera entrado porque estaba la espada de fuego, pero hubiera entrado y hubiera separado allá y dicho a Jehová, mira, no estoy comiendo el árbol, sálvame. Ese no es el plan de Dios. No tiene nada que ver con Noé. No tiene nada que ver con Noé. Y nosotros no tenemos nada que ver haciendo arcas. Y menos siguiendo los mandamientos de Moisés, que era para el pueblo de Israel. Y cualquier otro pacto porque Dios hizo pacto con David, hizo pacto con mucha gente en el Antiguo Testamento.
Pero este Dios de pactos hace un pacto con nosotros también, y ese pacto es el que hay que seguir. Se establece el pacto. ¿Ok? Entonces estableceré pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tus mujeres, tus hijos contigo y todo lo que vive de todo carne, todos de dos de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Ahora, quiero que entendamos cuál era la instrucción de Dios para que se salvara el mundo en ese momento. Lo que le dijo aquí, ¿verdad? Que entraran Noé, su mujer, sus hijos y la pareja de cada animal, ¿cierto? ¿Cuál es la instrucción en el pacto nuevo que Dios nos hace a nosotros según Mateo 28, 18 y 19? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas. Y aquí yo vengo pronto. Yo estaré con vosotros todos los días. El Yo estaré nuevo con pacto en sangre. Y vayan y enséñenles a que se regresen al huerto del Edén No. y a que se paren frente del árbol y que no lo coman, y luego que después de eso que se vayan al desierto y se pongan a hacer un arca de madera, ¿verdad? Que mide tanto por tanto, ¿sí? Después que vayan y agarren los mandamientos, los 10 mandamientos y se busquen dónde están, porque quién sabe dónde están, ¿verdad? Y luego busquen el arca del pacto y reconstruyan el templo de Jerusalén, que algunos lo han hecho, ahí está otra vez hoy en día el templo de Jerusalén, y vayan al templo de Jerusalén y adoren ahí para ver la gloria de Dios y que entre, pongan la cortina y nombren así es lo que tenemos que hacer, ¿verdad que no? Es un ¿Verdad que nuevo no? O pacto. sea, Dios es un Dios de pactos y tenemos que entender que eso es lo que Él hace por nosotros y sobre esa base tenemos que operar, ¿verdad? Por Ahora, eso se habla de un nuevo pacto. Un nuevo pacto no tiene que ver con el viejo. Es un nuevo, es algo nuevo. y aquí lo dice claramente en Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo, si se envejece, está próximo a desaparecer, ¿verdad? Entonces iba a desaparecer. Y sabemos que desapareció. Entonces, estamos regresando a un punto que es doctrinal muy básico. A muchos de nosotros nos gusta no basarnos en doctrina, sino basarnos simplemente y solamente en comportamiento, solamente en corazón, en amor, en actitud y no molestar a nadie y tratar bien a todo el mundo y con eso nos vamos a ir al cielo en bicicleta. Pero la doctrina es la doctrina. Y cuando los primeros 3000 se bautizaron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo primero que hacían. En la comunión unos con otros, lo segundo que hacían. ¿Verdad? Y las oraciones. El partimiento del pan. Tercero que hacían, las alabanzas a Dios. O sea, primero, segundo y tercero, en esa orden. Y la doctrina así de importante es. Ahora, el pacto con Noé era que él tenía que hacer eso, ¿verdad? Y al terminar el versículo 22 del capítulo 7, del capítulo 6, ¿qué es lo que dice la palabra ahí? 6:22. Hizo todo Tal conforme a todo, como Dios lo mandó. lo había ordenado. O sea, ¿qué es lo que hizo Noé? Cumplió Obedecer. su parte Obedeció. del pacto. Obedeció. Parte del pacto. Y vamos a ver si debido a que él obedeció, si fue salvado o no fue salvado. ¿Okay? Pero todavía no llegamos ahí, pero vamos a ver si eso pasó o no pasó, pero sabemos que eso es lo que él hizo, lo que dijeron que hiciera y lo que él hizo. Entonces, la gracia de Dios no es solamente ejecutar la salvación automática, sino darte las instrucciones necesarias para que tú puedas salvarte. Darte las instrucciones necesarias para que tú puedas salvarte. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de las culpas. Y con muchas otras palabras les exhortaba que
Sálvense de esta perversa generación, ¿verdad? Les exhortaba a que salvaran su pellejo, diciéndoles cómo hacerlo. Entonces, no nos olvidemos de eso, porque ese es el proceso que Dios no cambia. Dios es el mismo Dios y trabaja en la misma forma con todo el mundo a su tiempo, a cada tiempo de cada quien. ¿Ok? Ahora, sabemos y lo que dijimos ya es que el Señor es el que añadió a la iglesia los que habían de ser salvos, y aquí el Señor es el que montó a la arca a toda la gente. Lo hizo posible Él. Da la instrucción, pero lo hace posible. Lisbeth, te escuchamos. Sí, cuando ahorita que usted comentó que Dios es igual hoy, mañana y siempre, es un Dios que no cambia, y pareciera que aquí en el capítulo 6 fuese contradictorio, y de hecho lo hablamos en la clase pasada, de que cuando Dios se arrepiente de haber hecho al hombre, dice, y raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Y no es que Dios cambie de parecer, y aquí vemos su gracia, pues aún nosotros estamos aquí con vida, es que Él preservó la vida del hombre, y es por eso que Él manda a construir el arca, teniendo esa gracia, teniendo esa misericordia de nosotros. Entonces allí comentábamos que la palabra arrepentirse de Dios, cuando Él dice me arrepiento, no es que cambió de parecer, sino que le dolió en gran manera, pues la maldad de los hombres era mucha. Entonces Él se entristeció mucho porque le importamos, como los hijos le importan a un padre. Entonces, quería comentar eso. Ok, sí, muy bueno, muy bueno. De todos modos hay misericordia. Será un remanente, pero es misericordia. Y vamos a ver que ese remanente es una sombra del remanente de hoy, porque la palabra va a seguir diciendo que somos un remanente, ¿verdad? Hablando con gentes de otras sectas, me pasa cada rato lo mismo. Llega un momento en que me preguntan, bueno, yo soy católico y tú eres de la Iglesia de Cristo. ¿Cuántos son ustedes aquí en este mundo? ¿Y cuántos somos nosotros? Los católicos somos 800 millones, ¿verdad? ¿Y ustedes cuántos son? Entonces el que tiene más número gana, porque Dios no puede ser injusto. Dios quiere que todo el mundo se salve. Entonces el que tiene más población es el que gana, ¿verdad? Y nosotros tenemos más, y así. Ese no es el asunto. Aquí estamos hablando de toda una humanidad. Y hicimos un poco de ejercicio matemático el otro día sobre la población para la generación de Noé. Cuando llegó a la generación, ya podría haber en ese momento, empezando con Adán y Eva, pero porque vivían unos 900 años y que pudieran reproducirse en vez de tener 5 hijos, durante 20 años, tener 50 hijos durante 100 años, por decir algo, de los 900, ¿verdad? Eso ya, multiplicándolo y haciendo la serie en matemática, ya para este entonces había 400 millones de habitantes en la Tierra. O sea, no es cualquier cosa. O sea, Dios puede hacer que la gente se multiplique tremendamente. Ahora no, el crecimiento no es tan grande porque la vida en vez de ser 900 años son 70. Y si vamos a países asiáticos donde no hay higiene, como Indonesia y Vietnam y todo eso, ahí la vida promedio son 60, 55 años, por ahí nada más. Hasta ahí nomás llega la gente. El índice de mortalidad infantil es del 6%, en vez del 1% como lo es aquí en Estados Unidos. Entonces, la población no crece tan rápido ya. Dios ha hecho eso y ha creado la naturaleza y lo dice aquí en la Biblia de todos modos. ¿Ok? Ahora, la otra cosa que quiero enfatizar, tanto en la creación, en Génesis, como aquí en el capítulo 20, dice según su especie. Según su especie, ¿verdad? El proceso de la teoría evolucionaria
que trajo Darwin del siglo antepasado. ¿Verdad? No se ha podido comprobar cambios de especie. Puede ser dentro de cada especie puede haber intercambios por mezclas diferentes que se hace uno como injertos en la parte vegetal, ¿verdad? En la parte animal también puedes hacer que salgan perritos salchichas o pastores alemanes ¿verdad? Pero son perros igual. No puedes mezclar un perro con un gato, ¿verdad? Todos son perros iguales. Y aquí estamos igual. O sea, nosotros no podemos mezclar un hombre con un caballo, con un tigre o con un león, o cosa por el estilo, ¿verdad? Y tampoco está en el plan de que un ángel con un ser humano, ¿no? Porque los ángeles son asexuales, como explicaba Agustín. Entonces, sobre esa base, nuestro entendimiento y nuestra sabiduría espiritual nos hace tener la tendencia de confiar en Dios, no confiar en el conocimiento del hombre, sino preferimos, tomamos la preferencia de confiar en Dios. Es una decisión de nosotros. La certeza de lo que se espera, no, o sea, cuando sabemos que no podemos agradar a Dios si no tenemos fe, lo que va a hacer Satanás es tratar de destrozarnos la fe. Va a tratar de decirnos que, no hombre, la creación no fue así como dice aquí, no fue en 7 días o 6 días, fue en quién sabe cuántos miles de millones de años o billones de años, y fue tomar, o sea, todo eso se lo van a tratar de explicar como si ellos hubieran estado ahí, ¿verdad? Por eso me encanta Job del 38 en adelante, cuando Jehová le pregunta a Job en forma retórica, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía los cielos y la tierra? Amén. Entonces, es mejor, más fácil creer en Dios y creer en lo que Él me dice y tratar de entender lo que realmente me está dando a entender y no meter mis pensamientos que vienen del hombre para interrumpir lo que dice Dios. Porque las cosas no están escritas para eso. O sea, por ejemplo, la creación de Adán y Eva, en la forma que está hecha, no está escrita para que nosotros preguntemos si Adán tenía ombligo o no. Unos van a decir, pues no, si no tenía mamá, pues ¿cómo iba a tener ombligo? ¿Verdad? Y si Dios quiso ponerle ombligo, pues quién sabe si lo tenía o no lo tenía, ¿verdad? Entonces, de esa forma tenemos que hacerlos. O sea, las preguntas que hacemos indican que nuestra información proviene de nuestra educación material, carnal, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender, nuestra información. Lo que tenemos que entender es discernir espiritualmente, porque cuando discernimos espiritualmente entendemos los valores de lo que está hablando aquí. Entonces, cuando terminamos el capítulo 6, de los primeros 6 capítulos de Génesis, quiero que ustedes me digan a mí, hay tiempo de prueba ahorita, antes de empezar el 7. Denme de menos 6 características de Dios que aprendemos de Génesis 1 al 6, de cómo es Dios. Conecten su Justo. micrófono. Uno Misericordioso. cada uno. 2, justo, misericordioso. Compasivo. Amoroso. Pasivo, amoroso. Van 3. Severo. ¿Cuántos van? Un Dios de pacto. Dios Mis es un dedos Dios de sueltos. pacto. Severo. Justo. Dios de pacto, Todopoderoso. severo. Un ¿Qué Dios dijo de Diana? orden. ¿Cuál? Todopoderoso y compasivo. Compasivo, Dios justo. repetida no vale repetidas. De orden, un Dios de orden. Dios de palabra. Un Dios De de orden, de amor. palabra. De amor. Radical. Un Dios que no cambia. Radical. No cambia. Un Dios de amor. De amor. Fuego consumidor. Un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Otra vez repetida, no vale. No vale. Justo. No cuenta. Justo. 19. Yo les pedí 6, me dieron 19. ¿Qué quiere decir? Que estamos aprendiendo algo.
Sí. Porque eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que aprender. A conocer la naturaleza de Dios. Ok, ahora vamos a voltearlo. Denme 6 cosas que aprendemos del corazón del ser humano. 6. Es malo. Egoísta, ¿Malo? Engañador. Envidioso. Desobediente. Obediente. vanidoso, ¿Cuál, Alejandro? Engañador. Soberbio. Soberbio. 5, van 5, ¿verdad? Envidioso. Lleno de Manipulable. excusas. Manipulable. Pero podemos decir también cosas positivas, ¿o no? Negativas. Manipulable. Tenemos Puede, cosas Lleno de puede, pero como nos conocemos bien, sabemos las negativas mucho más. Perfecto. Bueno, eso es verdad, porque cuando nos cambia Cristo ahí es que nos Ah, ponemos buenos. imperfecto, ¿verdad? ¿Dijeron? ¿Quién dijo? Habló en lenguas, Pablito, ¿qué es lo que quería decir? Interpreta, por favor. Pablito dijo imperfecto. manipulador también. Ya. Manipulador es repetido. ¿Ha repetido? Ok. Malagradecido. Conecte su micrófono. ¿Cuál es? Malagradecido. Nunca estamos satisfechos. Agradecido. Muchas Justo. veces injusto. Yo gané. Yo lo dije primero. Yo. Caray, nunca Nunca vamos a- Usted injusta, hermana, yo lo dije. Reprochador cuando le dijo, esa mujer que me diste. Ándale, reprochador, 19. Engañador. No, 14, engañador, 15. No, y engañador ya dijeron, ese ya. Verdad. Robertito, Siempre uno y culpable. el corazón de Noé, ¿cómo era? Convenenciero también el corazón, convenenciero. El de no era bueno. Humilde. Impuro. Salió Humilde. bueno, humilde, 2, Genuino. 3, Temeroso de 18. Dios. ¿Quién? Inocente. 19, 20. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Estamos entendiendo? Más o menos. Tenemos buenos maestros. ¿Qué debemos hacer? Eso es lo que debemos estar aprendiendo. No necesariamente tenemos que aprender cuántos litros de agua cayeron durante el diluvio. ¿No? No importa. ¿Qué importa? ¿No? Como las dimensiones del litros de arca. agua tiene el Océano Pacífico? ¿No? No es la información de que vamos a encontrar aquí. Entonces, que no nos interese si tenía ombligo o no Adán. Ahora, así rápido, sin mirar aquí. Dime 3 castigos que Dios le dio al hombre después de que lo juzgó a Adán. Lo sacó del huerto. Maldijo la tierra. Trabajo. Tuvo que trabajar. Trabajar. Mortal. La mujer tuvo que parir con dolores. Pero no habíamos hablado de la mujer, pero Le dio una esposa. van 4 del hombre y 1 de la mujer. Le dio muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Quién? ¿Al hombre o a la mujer? Acortó los años. para los dos. Acortó los años, claro. Perdió la protección de Dios, o sea, la presencia de Dios. Ah, ok. Su propia soledad. 5. Les quitó el acceso al árbol de la vida. Ok, le quitó acceso al árbol de la vida. Muy bueno. Ahí están los 6. Ahora, 6 castigos que le dio a la serpiente. 6. Que se iba a arrastrar. Que se arrastrará por la tierra. Sobre tu pecho andarás, comerás polvo de la tierra, el polvo de la tierra. Uno más. Serás herida en la cabeza. La mandó para el infierno eternamente. Ok. No tiene chance de arrepentirse. Ya hay chance. Ya está destituida de la gloria de Dios. Okay. Ahora, más prueba. ¿Quién es el que vivió más tiempo de la descendencia de Set hasta Noé?
Matusalén. Matusalén. Ah, no. Enoc. Enoc, sí, Enoc. No, Fue una concha de no, mango. no murió. Enoc se remató. Exacto. A Ya, ver, hoy ya vamos tenemos agarrando quiz y no nos avisaron. No, Hoy tenemos vamos, ahora prueba y no nos sí, dieron ya nada. listos para la lectura. ¿Sí? Alex, la lectura. Capítulo 7. Aquí estoy lista. Lista y en... Ok. Capítulo 7, hermano Roberto. Del 1 al 9 primero. Listo. El diluvio. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Amén. Hasta el 9. Continúo. Hasta el 9. Hasta el 9. Hasta el 9. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ok. ¿Qué es lo que sucedió en estos 9 versículos? ¿Qué es lo que pasó? Dios le da instrucciones otra vez a Noé. Ok, específicamente. Ok. Y le dice lo que tiene que hacer. ¿Correcto? Resalta el carácter de Noé, que es un hombre justo. Ok. ¿Está confiando Dios en Noé? Es un Dios que confía en nosotros, pone su confianza en nosotros. ¿Ok? Ahora le dijo que tomara 7 Y parejas. continúa Noé obedeciendo. Continúa Noé obedeciendo. Y ustedes se pueden imaginar a Noé buscando 2 mosquitos y 3 zancudos y de 4 abejas y 7 de este, ¿verdad que no? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo debe de haber sido esto? No, imagínense, se le salen corriendo. No, como metieron 2 tigres, un tigre y una tigra. Los animales fueron más inteligentes Ay, que mira, los hombres. otra vez vemos el concepto de 2 en 2. Se paraban la puerta con un cuaderno y ponía, ¿ustedes qué son? Ah, son vaca. ¿Qué vaca? A Y ver, ¿cuál vaco. es el macho? ¿Cuál es la hembra? Aquí está. Check. Siguiente, así. ¿Cómo distinguía? ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo podía hacer? Dios lo hizo. Dios hizo la obra. Dios es el que añade los que deben de ser salvos a su iglesia. El poder de Dios. Y en el arca, en el arca también añadía. Vayan conmigo a Juan capítulo 1. No pierdan su... Juan capítulo 1. Ahí.
Versículo, El Evangelio de Juan. capítulo 1, versículo 47 hasta el 50. Leo, Eh, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo, Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién seleccionó a Natanael? Dios. Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Aparentemente, ¿quién lo seleccionó? Andrés, ¿verdad? Porque es el que fue para allá y se lo llevó. Felipe, perdón, Felipe. Versículo 45. Ya, eres el que lo selecciona. Pero en realidad Dios los hace, ¿verdad? Y qué maravilla, ¿no? Cómo trabaja Dios. Y cómo entiende Pablo la forma que trabaja Dios según Colosenses 1:29. ¿Cómo entiende Dios? Trabaja el hombre. Leo. Vea. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cómo trabaja Pablo? ¿Según su propia fuerza? No. ¿Según la propia fuerza de quién? De Dios. Que actúa como poderosamente en él. Con razón, él es el que dice en Filipenses 4:13 de memoria. ¿Qué dice Filipenses? Todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo pues. Entonces, si Henry quiere bautizar 8,000 personas, y Dios lo va a hacer, pero no va a ser Henry. ¿Quién lo va a hacer? Otra Jehová. persona. Yo no puedo bautizar a nadie. Lo hagamos los dos. Eso es cierto. Sí o no. Eso sí es cierto. Eso te dice la verdad. Gracias a Dios. ¿Ok? Entonces vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, todo lo que él hace aquí. Ahora, ¿por qué creen ustedes que está la instrucción específica de que Dios dice 7 animales por parejas de los animales limpios y una pareja de los animales sucios? ¿Cómo le dice? ¿Por qué creen que dice eso? Limpios y no son limpios. Viendo desde el punto de vista de ahora, ¿verdad? En el pacto de ahora bajo la gracia es que era tanto para judíos como para gentiles. O sea, los gentiles no teníamos chance, pero bajo la gracia fuimos rescatados también. Okay. El ecosistema es de Dios, él sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Él tiene que saber por qué hace las cosas y es lo que se debe de hacer y dejar que él trabaje. Entonces él es el que decide lo que se necesita para que subsista, ¿verdad? El proceso de poblar la tierra otra vez, de acuerdo con la voluntad que él tiene. Y eso es lo que él le pide que se haga. Ahora, quiero que se fijen que en el ecosistema de Dios
los animales limpios son mayoría en comparación a los animales no limpios, ¿no? Aunque puede haber que haya más limpios que no limpios que limpios, no sé. Pero para el ecosistema de Dios, ¿cuántos seres humanos necesitó? Nomás uno. Empezó con Adán, ¿verdad? Y aquí lo hizo más sencillo. Empezó con ¿cuántos? Con 8, ¿verdad? Y vuelve a ser la misma historia de cómo con quién empezó y quién tuvo con quién y con quién se casaron y todo eso. Pero de repente vemos otra vez la gente viviendo largamente. ¿Ok? ¿Algún comentario más sobre esos primeros 9 versículos? Pregunta. ¿Ok? ¿Qué hizo Noé según el versículo 5? ¿Y por qué lo hizo según el versículo 7? Noé entró al arca porque ya había empezado el diluvio. O sea, él hizo todo conforme como Dios se lo mandó. Primero porque obedeció. ¿Ok? Él tuvo fe de que iba a venir el diluvio, él quería salvarse. Ah, ok. Por causa de las aguas no habían empezado a llover cuando lo subieron al arca. Ah, sí, no había empezado a llover. ¿Ok? ¿Correcto? Es más, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí antes de que lloviera? Según el versículo 10, que todavía no hemos leído. 7 días. 7 días. O sea, estuvo sentado ahí 7 días y todavía no pasaba nada. ¿Cómo te sentirías tú sentado 7 días en el arca? Con todo, imagínense, quiero que piensen en otra cosa. ¿A qué olía el arca? Animales. Me imagino que animal, tanto animal que había ahí. A chivo. A chivo, a vaca y lo que hacían las Olía vacas. de hacían los todo. chivos. A bosta. A ¿Y eso bosta de sombra vaca. de qué? ¿Y eso sombra de qué? ¿A qué huele la iglesia? El pecado. La misma cosa. Por eso Y a veces a necesitamos chivo. crecer A ver. espiritualmente. Por eso necesitamos crecer espiritualmente, Muertos. ¿verdad? Fuerte. Ok. No se olviden de eso. ¿verdad? Nada más pónganse a pensar. Entonces, ¿seguimos adelante? Sí. ¿Sí? Vámonos. Amén. Vamos a seguir leyendo entonces del versículo 10 Y sucedió al que al 16. séptimo, 10 al 16. y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de agua del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Sem, Cap y Jafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda la ave según su especie y todo pájaro de toda especie vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, y toda la carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Ajá. Ahí está el punto que dijo Henry. Henry, ¿por qué nos dice que Jehová cerró la puerta? Porque nadie puede abrirla. Cuando él la cierra, nadie puede abrirla. Cuando
cuando dice Pablo que sea anatema lo que cambian el evangelio, es para siempre. No hay que echarse para atrás uno. El hombre siempre quiere ayudar a Dios o quiere aconsejar a Dios que haga las cosas diferentes. Y no somos esa clase de sabias personas. Tenemos que ver lo que Él dice y probarlo. A ver si es así como Él dice. Pero siempre queremos cambiar las palabras, el resultado y todo. Por eso es que cuando Él cierra la puerta, nadie la puede abrir, para que nadie pueda cambiarse. Me imagino que era horrible oír a la gente llorando, gritando, por favor, salva a mis hijos, salva a mi esposo, salva a mi padre, sálvame a mí, y no poder abrir la puerta para que entre. Yo creo que por la naturaleza humana, Él tuvo que cerrar la puerta. Para que yo veo la noticia sobre Ucrania y quiero irme para allá para poder ayudar. ¿En qué? Puede ser un estorbo más que cualquier cosa. Y la comida y todo que se está usando allá, que se usara en el arca, no sirviera para tanta gente tampoco. Yo digo que la puerta la cerró Dios porque Él es el dueño del arca y Él es el que decide cuándo se cierra y cuándo se abre. Esto me lleva a mí a recordar, hermano, también la parábola de las vírgenes insensatas y las prudentes. Eso nos lleva a nosotros a pensar también que el reino de Dios es así. El reino de Dios va a haber un momento en que ya nosotros no vamos a tener, o los que están fuera no van a poder entrar. Y una de las condiciones es porque hemos escuchado, hemos oído, hemos aprendido, pero realmente hemos sido insensatos. No hemos tenido la condición para que podamos entrar allí. Hermana Tiziana quería decir algo. Sí, yo quiero decir algo. Muchas personas creen que llovió 40 días y 40 noches y eso fue todo el agua, pero eso no es así, sino que se rompieron toda la fuente de debajo de la tierra. O sea, vino agua de abajo y de arriba, no solo de arriba. Así es. Así es. Y yo me imagino que la gente, o sea, yo también lo haría así, yo arruinaría esa arca, yo me agarraría, o sea, eso debió ser muy traumático para Noé y su familia, escuchar todo eso y todo el ruido y ay, Dios mío, y los puños y todo eso, o sea, una cosa terrible. Y yo pienso que Dios cerró el arca porque pues hay que calificar para entrar al arca, o sea, uno tiene que hacer su parte, ¿verdad? Entonces, él predicó durante todo ese tiempo y nadie quiso pues escucharlo, decían que era un loco, como nosotros los cristianos somos locos, o sea, yo soy una loca, déjame decirte, y soy una pobre loca, porque soy inválida, o sea, discapacitada y creo en Jesús, entonces me miran como, ay, sí, claro, ella se agarra de Jesús, si yo estuviera en su situación, ay, yo también, o sea, me ven como, entiende, como una, pues, una loquita, no sé, pero es así, el evangelio es locura para los que no se van a salvar. Dios cerró el arca, Dios cerró la puerta porque se cumplió el plazo para poder entrar. Llegó el momento, hubo hasta un plazo, Dios dio un plazo para que todo el mundo entrara en el arca. Cuando se cumplió el plazo, Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra, nadie puede entrar. Y la iglesia también tiene un plazo. Va a haber un plazo también para entrar en la iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis 3:7? El que abre, ninguno cierra. Y cierra, ninguno abre. Ahí está. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, ¿verdad? Sí, es claro que solamente Dios puede abrir y cerrar la puerta y la va a abrir después, pero no va a abrir hasta que sea el momento adecuado. O sea,
Y vemos que hay un tiempo de vida en el arca que tiene que pasar antes de salir de ahí, a comenzar otra vez a trabajar. ¿Ok? Entonces, versículo 15 de Génesis. Explíquenme entonces qué es lo que tenía todos estos animales en la forma en que lo pregunta aquí. ¿Qué es lo que tenían según el versículo 15? Espíritu de vida. Espíritu de vida. Espíritu de vida, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Que estaban vivos. Estaban La vivos. versión mía dice todo ser que respira. Todo ser que respira. ¿Ok? Vamos bien, vamos bien. La PDT dice aliento de vida. Aliento de vida. ¿Ok? ¿Alguna otra traducción? Eso fue lo que nos dio Dios al principio, ¿no? Igual a todos los seres vivientes. El aliento de vida. El espíritu de vida. Es la Dice diferencia de hoy. Romanos 5:21, ¿qué dice? Romanos 5:21. Hablando de los principios bíblicos de que estamos hablando, ¿no? Romano 5:21. 5:21. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí está la sombra, ¿verdad? La sombra es en el arca de Noé, porque no estamos hablando de vida eterna, pues esos iban a morir a salir de todos modos. Pero estamos hablando de una supervivencia física, ¿verdad? En comparación al castigo uno contra el otro, ¿verdad? Entonces, el pecado reina para muerte. Vida eterna. Para muerte y la justicia para vida eterna. Justicia para vida eterna, ¿verdad? Los que obedecieron viven eterno, viven. En el caso es una sombra porque no hay vida eterna. Es igual que los animales no quitaban el perdón, no perdonaba el pecado, no le quitaban el pecado a la persona en realidad, porque iba a seguir muriendo, ¿verdad? ¿Cierto? Primera de Corintios 15, 45 y 46, o realmente al 50. 46 al 5, 45 al 50. Leo. Lea. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Okay. Ahí está bastante claro lo que estamos hablando de la diferencia entre lo que es la sombra y la realidad. La realidad es la realidad espiritual, es mucho más maravilloso, pero no la vemos, tenemos que verla por fe. Y aquí se nos presenta la realidad física, porque es fácil de entender, por eso es tan bonito estudiar el Antiguo Testamento, porque nos ayuda a entender espiritualmente las cosas. Cuando nosotros enseñamos a los niños, ¿verdad? O a los jóvenes, les vamos a enseñar en diferente nivel. A ellos les vamos a enseñar la cosa más material, qué es lo que pasó, cómo pasó, qué sucedió y qué no sucedió. Pero nosotros debemos de discernir las cosas espiritualmente, porque hemos nacido del agua y del Espíritu, hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos la habilidad de comprender espiritualmente las cosas.
y entender que esos valores se están enseñando y que es un ayo que nos está llevando a Cristo, ¿verdad? Es un ayo que nos está llevando a Cristo, como dice Gálatas capítulo 3. Entonces, vamos entendiendo más claramente lo que nos está diciendo aquí la palabra. Y eso es lo que estamos buscando. Y si lo entendemos nosotros, entonces podemos explicarlo. Si no lo entendemos, no lo podemos explicar, ¿no? Entonces estas historias son sencillas para que entendamos, pero para que podamos usarlas para explicar a una persona que no tiene ese don todavía de percibir las cosas espiritualmente, para que pueda ir preparándose para entenderlas espiritualmente. Acuérdense que las cosas espirituales no se ven, son eternas. Las cosas físicas sí se ven, pero son temporales, ¿no? 2 Corintios 4:18 es lo que dice ahí. ¿Ok? Entonces vamos entendiendo que lo que subió al arca tenía aliento, tenía vida, y entonces se iba a conservar la vida temporal, ¿verdad? La vida que se te podía quitar, la vida que Dios había dado cuando dice sopló vida en Adán, en las narices de Adán, ¿verdad? Y le hizo un ser viviente. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Yo quisiera saber, los animales, cuando ellos mueren, ¿a dónde ellos van? Porque ellos también tienen espíritu de, o sea, tienen un alma, o sea, yo no sé lo que tienen, ese es el problema. Pues yo sé que de menos en Hollywood y en Los Ángeles van a un cementerio de animales, ¿verdad? Los perritos tienen su cementerio de perritos y les hacen ceremonias y todo, porque esa gente de Hollywood piensa que los animales son sagrados, casi, ¿no? Y en cuestión del pueblo de Israel, pensaban que los becerros, como ellos eran ganaderos, entonces se les hizo fácil hacer un becerro de oro y adorarlo, como a Dios en vez de a Jehová. Pero la palabra de Dios no nos dice absolutamente nada que tenga que ver con una vida posterior de los animales. No lo dice. No dice en ningún lado que los animales reciban el Espíritu de Dios, que tienen vida eterna, que van a resucitar, ¿verdad? Entonces, lo siento mucho porque si tienen... Nosotros en mi casa siempre tuvimos un perrito, una gatita o un perro, 2 gatos, en fin. La gatita a veces resultaba ser gato y viceversa, pero no sabía uno, ¿verdad? Pero siempre teníamos, y mis hijos de chiquillos, cuando se moría el gato, porque lo pisaba un carro o lo que sea, se iban detrás del jardín en una caja de zapatos y hacían una ceremonia y cantaban y oraban y daban gracias a Dios y pedían por su alma y con sus amiguitos ahí. Se dedicaban a hacer todo ese relajo, pero no, ya después aprendieron que eso no es cierto, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que es parte del ecosistema de la parte carnal de la vida del hombre, del ser humano. Pero si ustedes se fijan en la iglesia, yo no he visto animales que se bautizan. He visto perros que le acompañan a la gente a veces o se meten al salón de reunión, ¿verdad? Y se ponen a ladrar o a cantar, ¿verdad? Pero es todo lo que he visto. No he visto que ninguno se arrepienta y se bautice, ni mucho menos. Diferente cultura tiene diferente creencia. En India se muere una vaca y la entierran como si fuera la abuelita. Aquí se muere una vaca y la comemos. Y no se la come. No, y no sé que no se come vaca, no se come Pero, carne. hermano, una pregunta, pero dice en la Biblia que todo espíritu regresará a Jehová. Ahí el espíritu Toda del alma. animal está incluido. El espíritu de que está hablando es el espíritu de Dios que viene sobre nosotros, que no lo recibimos excepto cuando nos bautizamos. No todo el mundo lo recibe. Se derrama sobre todo, pero no todo el mundo lo acepta.
Pero no le- Leímos en Hechos 2, leímos que Joel profetizó que sobre toda la carne se derramará el Espíritu de Dios, pero no todo el mundo lo recibe. No todo el mundo lo recibe, solamente lo reciben los que se bautizan. Yo lo que veo aquí es que cuando ese tiempo que esos 7 días que tuvo Noé encerrado antes que cayera el diluvio, yo me imagino que las personas a quien le había predicado Noé se reiría. Ay, mira que va a llover y encerrado ahí no cae nada. 1 día, 2 días, y entre más, pues se sumarían más los que se burlaban de Noé, que estaba encerrado y no caía lluvia. Y la diferencia es que con Jesús no sabemos cuándo va a llegar, porque llegará como ladrón en la noche, dice la palabra. Y entonces ya ahí no hay nadie que va a poder tener el tiempo de reírse como se pudieron haber reído de Noé aquí. Así es. Hermano, la encontré, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso dice en Eclesiastés 12:7. Exacto. ¿Y de qué está hablando ahí? Del espíritu del hombre. Del hombre. Me imagino yo. Es que no lo dice. Pero no dice de los animales, ¿o sí? Porque, o sea que los animales no fueron hechos del polvo. Sí, Tampoco fueron hechos de polvo. ¿Y de qué fueron hechos los animales? No sé. Dice que además dijo y se hicieron. De la palabra. Dijo y se Tenemos que hicieron. recordar también que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso nos hace eternos a nosotros, no a los animales, no los hizo así. Los animales no les hizo la imagen y semejanza de Dios. Somos una creación especial. O sea Somos su que familia. realmente los animales cuando mueren se acabó. Eso es lo que cree mucho ateo, que cuando ellos se mueren se acabó, pero eso es solo para los animales, no para los seres humanos. Sí, Darwin dijo que nosotros salimos de los monos, de los chanchos, de los gorilas, ¿no? Bueno, él sí, pero yo no. Yo salí de mi madre. Me hicieron igual que Dios, pero no de un mono. El hermanito Henry, Sí. hay una imagen que viene el niño y le dice a la mamá, me enseñaron en la escuela de que venimos del mono, y ella le dijo, será tu papá, porque yo sé que soy creación de Dios. Amén. Amén. Oiga, corta esa parte de la grabación cuando la edites a Agustín. La creación del hombre no fue por casualidad, no fue que Dios estaba sin hacer nada y se le ocurrió hacer los animales y el ser humano. Eso es un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios había establecido el hacer a los seres humanos. Dios quería hacerse un pueblo para él, para que lo adorara y lo alabara por la eternidad. Y es lo que Dios está haciendo, y por eso ya el hombre estaba predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, y predestinó también el salvar al hombre, porque Dios le había dado libre albedrío, o sea, libertad de tomar decisiones, algo que no tienen los animales. Los animales no tienen esa facultad de razonar. El hombre sí. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Somos seres espirituales, como Dios lo es. Había un propósito. Dios no creó los animales para que los animales estén con él por la eternidad adorándolo. Eso no tendría sentido. Primero, porque los animales no tienen raciocinio, ellos no pueden pensar, ellos tienen instintos. Al hombre lo hizo con raciocinio, a diferencia de los animales. Por tanto, Dios escogió al ser humano para que esté en la eternidad con él. Fíjate que en Eclesiastés, hablando de los animales y de lo que decía Tiziana del espíritu, Eclesiastés capítulo 3, el rey Salomón, cuando escribe Eclesiastés, él escribe sobre lo que le suceden a los animales y le suceden al hombre.
que es un mismo hecho los dos. Fíjese Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 19 en adelante. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así que he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Entonces está hablando de que hay una diferencia entre el ser humano y el animal. Aunque físicamente nos sucede lo mismo, porque eso nos va a suceder lo mismo, así como el hombre es hecho del polvo, el animal también es hecho del mismo material, del polvo, y todos nos va a suceder lo mismo, todos vamos a morir y vamos a volver al polvo, pero espiritualmente el hombre va a subir al cielo, pero el animal no, porque el animal simplemente se pierde, ya se desaparece. El único que es trino es el hombre es cuerpo, alma y espíritu. El animal tiene espíritu de vida, como vimos en el caso de Noé. Tenía espíritu de vida, ¿por qué? Porque para tener vida hay que tener una energía en el cuerpo. Si la energía no está, el cuerpo no tiene vida. Para que el cuerpo muera, el espíritu tiene que salirse, ¿verdad? Tiene que salir el espíritu para que el cuerpo muera. Y eso también le sucede a los animales. Pero no tienen alma, o sea, no tienen la semejanza de Dios, no tienen la condición para estar con Dios. Primero porque no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí, los seres humanos. Y nosotros tenemos un propósito por el cual fuimos creados, que es estar en la eternidad con Dios para alabarlo y glorificarlo, ser parte de lo que es el pueblo de Dios. Eso es lo que Dios quería hacer con nosotros. El propósito, ¿por qué estamos en la tierra? Esa es la pregunta que se ha hecho toda la humanidad. ¿Por qué existimos en la tierra? ¿Por qué el hombre existe? ¿Por qué estamos acá? Tiene que haber un propósito, ¿verdad? Dios no nos hizo por casualidad. Dios planificó un pueblo para adorarlo por la eternidad. Y eso es lo que está haciendo con nosotros, no con los animales. Si Dios tiene un sitio donde poner los animales que mueren, no sé si los tiene porque la Biblia no lo revela, lo tendrá. Eso lo averiguaremos después. Pero lo que entendemos de la Biblia, lo que entendemos del propósito de Dios es para el hombre y no para los animales. Los animales tuvieron un propósito. Era cuando Adán fue creado, después Dios hizo a los animales, porque dice que le haré ayuda idónea. Y lo primero que Dios hizo cuando dijo que le iba a hacer ayuda idónea fue los animales. Y dice la escritura que no se halló ayuda idónea para él. Y fue cuando cayó el sueño sobre Adán, sacó la costilla y la costilla hizo la mujer. Ahora sí, dice Adán, ahora sí, este es carne de mi carne y hueso de mi carne, de mi hueso. Será llamada varona porque el varón fue tomado. Entonces, los animales simplemente sirvieron para el hombre, no solamente para acompañarlo, sino como alimento, para ayudarlo en su trabajo y todas las cosas que tenía que hacer el hombre. Tenían un propósito, pero no el propósito de Dios de hacer los animales no era que fueran semejantes al ser humano, jamás. Porque si fuera así, lo hubiera hecho con raciocinio. Ellos también tendrían la capacidad de tomar decisiones. Y los animales no toman decisiones. Los animales simplemente tienen instinto y hacen lo que le corresponde según su instinto, según su raza y según su especie. Creo que eso es lo que entiendo de los animales y del ser humano. Eclesiastés, como tú leíste en el capítulo 12, habla de que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y ciertamente el animal tiene un espíritu de vida, tiene vida. Ahora, ¿qué hace Dios con el espíritu del animal? Dios fue el que se lo dio, ¿verdad? Dios le dio ese espíritu de vida para que el animal tuviera vida. Ahora, ¿qué hace con el espíritu? No sé. Pero el caso es que la Biblia no revela en ningún momento que el animal vaya al cielo ni que haya un cielo para los animales. Eso no lo revela la Biblia, por lo menos. Eso lo revela es para el hombre solamente. ¿Ibas a preguntar algo, Tiziana? Muchas gracias, quiero decirte. Ok. Muchas gracias, de verdad. En Levítico. También, hermano, Isaías, capítulo 1, ¿verdad? Dios empieza el profeta diciendo: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Lo llama hijos, nos llama hijos. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, oh gente pecadora. O sea, el animal no es pecador.
El animal no es rebelde a Dios. No tiene conciencia. Y es totalmente, aunque sea súper salvaje, es dócil a Dios. Obedece a Dios como lo obedecieron entrando al arca. Y no le atacaron a Noé ni a nada. O sea, así es el hombre, así es el ser humano. Es diferente totalmente. Tiene la opción de obedecer o desobedecer. Henry, vas. En Levítico 17:13 dice que cuando mata a un animal, que tape la sangre, porque la vida del animal está en la sangre. Entonces hay una clase de respeto que tenemos que darle a los animales. No me gusta cuando la gente agarra un animal bruto, que se puede decir, y abusan de él, como un perro, un gato. No creo que es bueno. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a los perros, gatos, elefantes, diferentes animales. Dios no dejó que los tigres se comieran a la gente o los otros animales cuando estaban en el arca. Él pudo cerrarle la boca para que comieran hierba solamente. Yo sé que cuando hay diferencia por ejemplo, en Levítico, cuando dice que tape la sangre, eso es algo que te hace pensar que la vida que tú tomaste para comer, para darle a tus hijos comer, tiene valor en los ojos de Dios. Cristo dice, un pajarito se compra por 1 centavo, pero uno no muere, no cae a la tierra sin que Dios se dé de cuenta. Quiere decir que Dios siente por todos los animales. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser abusivo con nadie ni con nada, para que entonces nuestras oraciones no sean estorbadas. Look at Proverbs 12. Ok. En Proverbios 12:10 también dice, algo así. Sí, hermano. No, síguele, porque ya nos pasamos de tiempo de sobra aquí. Muchas gracias, por cierto, por su resistencia, pero ahí en España son las 3 de la mañana, seguramente, casi. En Suiza está más tarde todavía. Es más Las tarde. 10:30. 10:30, hermanito, 10:30. Son Temprano las todavía. 10:30. Ya las gallinas ya están bien Viviana, dormidas. ¿qué hora es donde tú vives? 10:30, la misma hora que España. Oh, my goodness. Ok, Sí. ok. Ok, finalizamos entonces. Voy a dejar la grabación.